Bueno, lo que yo les voy a contar un poquito ahora es sobre experiencias que hemos tenido en Argentina sobre el área de epidemiología espacial, ¿sí? Espacial en español tiene dos acepciones, dos significados. En inglés hay dos palabras distintas, pero en español espacial se refiere a las cosas del espacio, de lo que uno le llama el cielo, entonces más que ver con los satélites, y de hecho yo pertenezco a un instituto que es de la Agencia Espacial de la Argentina, pero espacial también significa en español geográfico, y de hecho, digamos, los satélites generan información geográfica y entonces esas dos palabras con significado ligeramente distintos se unen y pueden usarse en las dos acepciones en esta idea de lo que es la epidemiología espacial, es decir, usar a los satélites y usar el posicionamiento geográfico de los eventos epidemiológicos para obtener información sobre las distintas problemáticas. Yo empiezo el título de mi charla, que es Centro Latinoamericano de Formación Espacial. Ya van a ver que es más una idea que una concreción, y una idea basada en las cosas que les voy a contar en adelante. La idea de hacer ciencia en términos de problemas de la sociedad tienen que ver de tener como objetivo digamos, sistemas operacionales, sistemas que sirvan para la toma de decisiones basadas en la ciencia, en resultados científicos. Y eso de alguna manera le da respaldo, genera innovación en ciencia y tecnología y también genera la capacidad de formar lo que llamamos recursos humanos en el área, ¿sí? Y es parte de lo que intentamos hacer. Entonces, en lo que sigue les voy a contar algunos ejemplos de estudios que hemos hecho y que les van a dar una idea de qué es esto de la epidemiología espacial y por qué puede ser útil para esta problemática de la Aedes y del dengue en particular. En Argentina la Aedes está íntimamente y casi exclusivamente relacionado con la problemática del dengue. La idea de la problemática espacial, así como gráficamente, puede ser resumida en esta diapositiva. Quiero chequear de que me estén escuchando bien. ¿Me pueden confirmar de que me están escuchando y viendo las diapositivas? Hola. Sí, doctor, en este momento estamos viendo su presentación. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta gráfica se puede ver arriba a la izquierda todo lo que le llamaríamos datos de campo, datos entomológicos, sociales, médicos o microbiológicos, y la parte ecológica de todo el problema. A la derecha de eso existen los satélites que pueden monitorear la superficie de la Tierra, y mezclar todos esos datos significa de alguna manera modelar. Entonces, modelar un problema en base a datos de campo y datos espaciales para generar lo que serían los productos finales, que serían mapas de riesgo, ¿sí? El mapas de riesgo es justamente un mapa de riesgo basado en hechos científicos o en desarrollo científico. Es lo que decía de la toma de decisiones basado en datos y en ciencia, que es lo que uno debería poner desde el lado de la ciencia a disposición de los tomadores de decisión y de los sistemas de salud. Entonces, como primer ejemplo les voy a mostrar esta página web. Esta página web es desarrollada entre la Agencia Espacial Argentina y el Ministerio de la Salud de la Argentina, que en base a información satelital es capaz de
ponerle un color a cada una de las localidades del país en base a su riesgo para dengue. ¿Sí? Es una estratificación de riesgo de dengue basada en información ambiental. Si alguien quiere ver detalles de cómo está construido eso, hay un paper de Porcasi del 2012 que reporta cómo fue construido ese sistema. Ese sistema tiene una debilidad grande, que es que se actualiza una vez al año. Entonces, trabajando en la mejora de ese sistema, algunos fundamentos sobre cómo ese sistema fue hecho también existen en este libro, que está disponible en la página web del Instituto Ullich y de la CONAE, ¿sí? Que habla sobre la epidemiología panorámica. Y entonces decía que en pos de mejorar esto que era la actualización anual de ese mapa del riesgo de dengue, se trabajó en ese trabajo que está ahí, que es de alguna manera el usar metodologías más modernas de modelado, como son el machine learning, para predecir la abundancia de oviposición, en este caso, a partir de datos ambientales. En ese trabajo se usan modelos de machine learning como estos de support vector machine o redes neuronales o vecinos cercanos o árboles de decisión. Y una interesante cosa que me gustaría mostrar aquí es que el grupo de trabajo que llevó a cabo este proyecto estuvo compuesto por biólogos, físicos, licenciados en ciencias de la computación. Entonces, esta disciplina de la epidemiología espacial es definitivamente multidisciplinaria. Y, digamos, ninguna de esas especialidades sola es capaz de encarar el problema. Bueno, solo para mostrarles básicamente esta imagen que les muestro ahí es una manera de presentar los datos ambientales con los cuales se construye el modelo. El modelo se construye con datos de precipitación, de temperatura del día, de temperatura de la noche, de la humedad, del estado de la vegetación, y lo que se intenta modelar es la abundancia de oviposición a lo largo de varios años. El resultado de modelos como esos son la curva que figura ahí arriba, ¿sí? Donde el modelo es la curva roja y los datos medidos son la curva azul. Esos modelos tienen del orden de 0.9 de correlación, y en ese trabajo se compara la performance de todos esos métodos de machine learning para ajustar estos modelos, y es ese gráfico que está ahí abajo de barritas, lo que muestra es qué modelo es mejor, qué modelo es peor, cuál tiene más dispersión o cuál tiene menos. Una cosa importante para tener presente en este tipo de aproximación de Machine Learning es que los modelos de Machine Learning son muy buenos, pero están basados en datos. Eso quiere decir que uno solo puede construir modelos de Machine Learning en lugares donde tenga datos. En particular, nosotros en Argentina disponíamos de series largas de datos solamente en 4 localidades que estaban en el norte de Argentina. Una es Tartagal, otra es Pampa del Indio, otra es Clorinda y otra es Puerto Iguazú. Entonces teníamos muy buenos modelos para esos 4 lugares, pero definitivamente si lo que nosotros queríamos era hacer una mejora al mapa este que está acá abajo a la derecha, que tiene 2.000 localidades, bueno, nos faltaba ver qué hacer con las otras 1.996 en las cuales no teníamos datos. Y ahí la aproximación que usamos es una aproximación que está publicada también en un paper de Espinosa, que de alguna manera viola lo que plantea la primera ley de la geografía. La primera ley de la geografía dice que las cosas que están más cerca son más parecidas.
y las cosas que están más lejos son más distintas. Eso es más o menos cierto, pero esa es una ley que estuvo seguramente construida, pensada por los geólogos, que es, digamos, el análisis espacial estuvo de la mano de los geólogos durante muchos años, y en geología las cosas no dependen del tiempo, ¿sí? Entonces eso es más o menos cierto, pero en eventos, digamos, más de tipo biológico, cerca no quiere decir parecido. Entonces la manera de construir un modelo en un lugar donde no teníamos datos era, por un lado, de decir, bueno, para un lugar donde no tengo datos, voy a usar el criterio del vecino más cercano, es decir, una ciudad va a usar el modelo de la ciudad que tenga modelo que esté más cerca. Y otra aproximación es de decir, bueno, voy a usar siempre los 4 modelos y voy a pesar para una localidad X donde no tengo un modelo. Lo que voy a hacer es pesar a los modelos, voy a usar los 4 modelos que tengo, pesados por la distancia que hay entre cada una de las localidades donde sí tengo modelos a la localidad donde no tengo modelos. Entonces, las que estén más cerca usarán pesarán más, y las que están más lejos pesarán menos. Eso está bastante bien, excepto que lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, acá voy a mostrar este gráfico en donde podemos ver que la distancia geográfica no es un buen indicador de que 2 lugares son ecológicamente parecidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la figura de abajo, la casita que está arriba de la cima, está más cerca de la casita que está abajo, pero una está más alta y la otra está más baja. Si esa altura es grande, seguramente las condiciones ecológicas son distintas, y entonces la casita que está abajo a la derecha, si bien está más lejos de la que está en el medio, seguramente va a tener condiciones más parecidas. Entonces, lo que nosotros propusimos es construir, digamos, la cercanía, pero no la cercanía geográfica, sino la cercanía ambiental. Entonces, que 2 lugares están cerca si son ecológicamente parecidos. Y a partir de eso, construimos lo que denominamos la distancia ambiental normalizada, que es nada más que una distancia, nada más que en vez de tener en cuenta las coordenadas geográficas, lo que tiene en cuenta son las coordenadas en el espacio de las variables ambientales. Entonces, si tienen la lluvia parecida, si tienen la temperatura parecida, si tienen la humedad parecida, si tienen la vegetación parecida, no importa si están lejos o cerca, esas 2 localidades son parecidas y entonces tienen una distancia ambiental pequeña. Con eso podemos definir las distancias ambientales a cada una de las localidades en donde teníamos modelos, y con eso construir modelos en todas las localidades del país usando los 4 modelos que teníamos. Entonces acá la moraleja de este trabajo es la idea de usar modelos de Machine Learning para modelar la abundancia de mosquitos a lo largo del tiempo, y usar conceptos de distancias ambientales en vez de distancias geográficas para, de alguna manera, extrapolar los datos, los modelos que tenemos a lugares donde no podemos construir un modelo. Otro ejemplo que voy a dar lo voy a pasar rápidamente, es interesante demostrar metodológicamente. Este es un problema que no está relacionado con el dengue específicamente, pero lo que tiene de particular es que en este problema nosotros teníamos 3, el riesgo total de este problema, que era la inseguridad alimentaria, estaba construido del riesgo que, digamos,
tenía que ver con la seguridad alimentaria, el riesgo que tenía que ver con lo social y el riesgo que tenía que ver con lo climático. Y entonces lo que definimos es que en vez de sumar los tres y poner una escala de riesgo total, pensar en una escala cromática. Entonces, que el riesgo, digamos, en seguridad estaba en rojo, el riesgo en lo social estaba en verde y el riesgo ambiental en el azul, y con eso se construye un color, ¿está bien?, que me da idea no solo del nivel de riesgo, sino de qué componente del riesgo está pesando más. ¿Está bien? Entonces el color está construido por algo de rojo, algo de verde, algo de azul, y eso me está dando 3 niveles de riesgo. Con eso podemos construir, por ejemplo, mapas como estos, ¿sí? Este mapa es de un problema que probablemente también haya en Colombia, que es de geoenmiltos, y cada color entonces me está diciendo cuáles de los componentes, si el social, el económico o el ambiental, es más importante. Los colores más claros son los que tienen mucho riesgo de los tres, los colores más oscuros son los que tienen menos riesgo de los tres. ¿Sí? Pero puedo estar viendo 3 niveles de riesgo en el mismo gráfico. Entonces eso es una manera de pensar a los problemas y de mostrar a los problemas interesante. Otro ejemplo que les voy a dar es este estudio que habla de la interacción entre las escalas espaciales y temporales, y que es súper relevante para el Aedes aegypti. Nosotros, digamos, seguramente hemos visto infinidad o muchos trabajos publicados en bibliografía que hablan de la distancia de correlación entre los datos de las ovitrampas que ponemos en las ciudades para medir la actividad del mosquito. Y lamentablemente, lo que uno debería decir, que cuando uno pone ovitrampas no puede hablar de la correlación entre esos datos, sino habla de la escala de tiempo en la cual esos datos van a ser analizados. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo si yo voy a pensar en el dato instantáneo con si voy a pensar en el dato semanal o en el dato mensual o en el dato anual. ¿Por qué? Porque anualmente, por ejemplo, la trampa 17 y la trampa 25 en el año van a ser parecidas, pero semanalmente no van a ser parecidas. Entonces esa distancia de cuál es la distancia en la cual los datos de las ovitrampas se parecen, y entonces a qué distancia tengo que muestrear, depende de en qué escala de tiempo yo necesito analizarlo. Y esas dos cosas no son independientes. Este trabajo lo que encara es ese problema y muestra cuantitativamente cómo, esto lo voy a pasar rápido, cómo para la escala semanal la distancia de correlación son 800 metros, para 2 semanas son 1000 metros, para 3 semanas son 1200 metros, y así, digamos, para escalas de más de 4 semanas, todas las trampas en la ciudad dan valores parecidos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la moraleja de este trabajo es, si uno quiere pensar en la distancia a la cual las trampas están relacionadas, no puede pensar en ese problema sin preguntarse en qué escala de tiempo voy a usar los datos, ¿sí? Porque una pregunta está relacionada con la otra. Un ejemplo adicional que tiene que ver con esto de pensar que los datos que tomo sobre las ovitrampas, la oviposición y ese tipo de cosas son series temporales. También hemos visto muchos
trabajos que hablan de clustering de datos, ya sea de mosquitos, de casos o de ovitrampas. Y en este trabajo lo que se hace es clustering de series temporales, o sea, no se hace un clúster del valor instantáneo de una dada semana o de un dado mes, sino que se hace un clustering de curvas. Un clustering de curvas significa, por ejemplo, para la ciudad de Córdoba, en donde hay más de 100 ovitrampas distribuidas, lo que se ven ahí muy chiquititos son todas las curvas, y uno ve que hay curvas que son parecidas entre ellas y curvas que no son parecidas entre ellas. Entonces lo que se hace es tratar de separar en grupos todas las curvas que son parecidas y todas las curvas que son diferentes. Y así, con 3 métodos distintos, tenemos todas las trampas que se comportan en el año de una manera, que están pintadas de amarillo, o las que se comportan de otra manera, que están pintadas de rojo, y las que se comportan de otra manera, que están pintadas de azul. De vuelta para que se entienda, esto no quiere decir que en un dado momento las amarillas tengan valores iguales, las rojas valores iguales y las azules valores iguales, sino que a lo largo de un año las amarillas se comportan parecidas entre ellas, las rojas se comportan parecidas entre ellas y las azules se comportan parecidas entre ellas. Y eso nos debería dar pistas de qué tienen en común las amarillas para que todas se comporten igual, qué tienen en común las rojas para que todas se comporten igual, y qué tienen en común en términos ambientales, digamos, que tienen alrededor las azules, para ver qué tienen en común. Entonces el concepto, la moraleja de este trabajo, de esta contribución, es decir, para hacer sectorización de valores de ovitrampas, no solo puedo mirar el valor instantáneo en un determinado momento y ver cuáles ovitrampas tienen un valor alto, cuál es un valor bajo, sino que puedo hacer una clusterización del comportamiento anual de una ovitrampa. Y eso es más representativo seguramente del contexto ambiental que cada uno tiene, que es lo que finalmente uno le gustaría saber, ¿sí? ¿Por qué las amarillas son parecidas entre ellas y por qué las azules son parecidas entre ellas? Si uno fuera capaz de responder esa pregunta, seguramente podría hacer acciones de control más interesantes. Finalmente, digamos, hemos visto aproximaciones de Machine Learning, hemos visto aproximaciones geoestadísticas. Finalmente, quisiera mostrarles un sistema operativo que también pusimos a andar en Argentina, que es un modelo, estos modelos de abundancia de mosquitos basadas en modelos mecanísticos. Modelos mecanísticos son estos modelos que tienen en cuenta cuántos huevos pone un mosquito, cómo nacen, cómo crecen, cómo van cambiando de fase, ¿está bien? Y a partir de eso construir curvas, ¿sí? A lo largo del tiempo, curvas que son alimentadas básicamente por la lluvia, la temperatura y la humedad, que son todos datos que pueden salir del satélite. Y lo interesante de estos modelos que hemos desarrollado en el instituto es que, digamos, si uno corre el modelo en el momento, digamos, que está la línea verde, esa vertical, uno puede usar hacia el pasado input al modelo que salen de lo que miden los satélites o de lo que miden las estaciones meteorológicas. Lo interesante de usarlo de satélite es que tengo datos de cualquier lugar, y si uso de estaciones meteorológicas solo lo voy a poder hacer andar al modelo en un lugar donde tengo una estación. Pero lo más interesante de todo es que los modelos, digamos, los datos de entrada se pueden acoplar, los del pasado con lo que midieron los instrumentos y los del futuro con lo que miden los pronósticos meteorológicos. Entonces, lo interesante de este modelo es que uno puede correr el modelo hacia el futuro. Así como los meteorólogos se animan a decirme cuál va a ser la temperatura dentro de 15 días, o se animan a decirme si este verano va a ser lluvioso,
nosotros tomamos esa información y corremos el modelo y podemos predecir cómo va a ser la abundancia de estos mosquitos hacia el futuro. Lo que se ven ahí, los puntitos anaranjados son la validación de campo con Ovitrampa, y las curvas, la curva azul es lo que está prediciendo nuestro modelo. Así que eso es interesante también. Finalmente, como para ir cerrando y como para volver al título de la charla, estos son todos ejemplos de cosas que hemos hecho en el instituto, no con gente solo del instituto. He nombrado al Ministerio de Salud, a otras universidades argentinas. He contado que algunas de estas cosas también las hemos hecho con colaboradores de otros países de Latinoamérica, en particular de Colombia. Y me gustaría mostrarles una cosa que es interesante para mí, que vuelve al principio a esto del centro latinoamericano. Y déjenme, bueno, no sé si todos conocen que lo que es la base de datos Scopus es una de las bases más usadas en bibliometría, digamos, científica, de revistas indexadas. Y si uno se pone y busca las Key Remote Sensing, que es Remote Sensing, es teledetección o imágenes de satélite, y dengue, ¿está bien? Y busca publicaciones sobre eso, extrañamente puede ver que la Argentina es el segundo país con más publicaciones sobre eso en el mundo. Esto es un gráfico que saqué el año pasado. Argentina no debe estar por arriba del puesto número 10 en casi ningún tema, y difícilmente uno encuentra un país latinoamericano arriba del puesto 10 en cualquier key que ponga en Scopus, pero en particular en la parte de epidemiología espacial de dengue, que es de lo que estamos hablando, Argentina es el segundo país en el mundo. Pero algo más notable todavía es que si uno pone las instituciones del mundo que tienen publicaciones en esto, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la Agencia Espacial de la Argentina, es la institución que más publicaciones tiene en el mundo sobre estas cosas. Y la Universidad Nacional de Córdoba es la segunda. El Instituto Bullitt, donde yo estoy, es una sociedad entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Universidad Nacional de Córdoba. Eso de alguna manera nos da el valor suficiente como para decir que esto, el Centro Latinoamericano de Formación en Epidemiología Espacial, es una cosa que no existe, es un sueño todavía. O sea, yo no vengo en nombre de eso, voy a corregir al presentador, porque eso no existe. Es una cosa que nos gustaría que exista, y a partir de esto que les he contado sobre las cosas interesantes que se pueden hacer en epidemiología espacial y los antecedentes que tenemos en Latinoamérica sobre epidemiología espacial, me parece que estamos en condiciones de generar una iniciativa latinoamericana sobre esto. Estamos trabajando sobre eso. Nuestro instituto tiene hoy una maestría, tiene hoy un doctorado y tiene diplomaturas a distancia que toda la gente de Latinoamérica puede hacer, muy accesibles. Y me gustaría invitar, y hago rutinariamente en algunos lugares donde doy charlas, es que pensemos en construir algo como esto, un SELF 2G. Bueno, muchas gracias.